Joel capítulo 2. Y estaba sintiendo en la alabanza algo que quizás vamos a hacer, y voy a tratar de ser breve porque tal vez lo hagamos ahorita. Lo que aprendimos la semana pasada respecto al Espíritu Santo fue tremendo, ¿verdad? Hablábamos del Espíritu Santo en cuanto a el Antiguo Testamento y fue poderoso lo que aprendimos ahí. Vimos que el Espíritu Santo funcionaba como una cubierta protectora para el pueblo de Israel. La columna de nube y fuego estaba ahí todo el tiempo para cubrirlos, para guardarlos, para guiarlos, para en el desierto que no murieran de frío y que no murieran de calor. ¿Estamos hasta ahí? Esa era la figura del Espíritu Santo. Vimos la figura del Espíritu Santo descendiendo en el sacrificio de Elías. ¿Se acuerdan de eso? Que el fuego descendió y consumió todo el animal, las piedras y el agua que estaba ahí. O sea, se acabó todo el altar básicamente. Ahora, a ver, antes de leer Joel 2, vamos a estar trabajando estos días en este tema. Vámonos a Génesis, por favor. Estuve haciendo una tarea para ustedes. La tarea que estuve haciendo fue investigar en el comentario rabínico qué dicen los grandes rabinos o maestros del judaísmo respecto a Caín y Abel. Y voy a pedirles que se vayan a Génesis capítulo 4, por favor. Ahora les voy a preguntar algo que quizás ustedes nunca se han preguntado. Y cometí un error y dejé mis plumones en la casa. No los traje. Tal vez Emilia anda a veces. Solo permanente. Pregúntale por favor ahí él. Gracias. Gracias. Sí, está bien. Gracias. Lo tienen, Génesis 4. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Del Espíritu Santo. Bien. Dice, desde el 1, 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bien, pausa. ¿Quién le indicó a quién qué tenía que hacer? ¿Quién le dijo a Abel que tenía que ser pastor de ovejas? ¿Y quién le dijo a Caín que tenía que ser labrador de la tierra? Pues en ningún lado de la Biblia van a encontrar quién le dijo qué hacer cosa. Solo aparece que él se dedicó a eso y el otro se dedicó a lo otro. ¿Sí? Entonces no encontramos en ningún lado de la Biblia quién escogió qué cosa. Pero a ver, ¿quién era el papá de Caín? ¿Quién? Adán. Y cuando Adán salió del huerto del Edén, ¿qué le dijo Dios que tenía que hacer para ganarse el pan de cada día? Labrar la tierra, trabajar la tierra para obtener alimento. Entonces Caín tuvo que haber visto a su papá trabajando y probablemente por eso escogió esa porción de trabajo o esa forma de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora resulta ser, mis queridos hermanos, que Caín era mayor que Abel. Se menciona primero, por lo tanto uno entiende que era mayor. Entonces básicamente en las lecciones judías de los rabinos dicen que Abel tenía una inclinación hacia entender lo que era la inocencia de los animales y por eso se dedicó a cuidar animales. En cambio Caín se dedicó más al trabajo de mano, al trabajo que incluía su propio esfuerzo. ¿Sí me entienden? Ahora, cosa curiosa es que Dios maldijo la tierra, ¿sí o no? Dios maldijo la tierra cuando el hombre pecó, pero no maldijo los animales. ¿Verdad que sí? Ahora, eso me pareció súper interesante porque dice, entonces Caín, ¿a qué se dedicó? A seguir con un trabajo, por así decirlo, que venía siendo una maldición para el hombre. En cambio, Abel escogió la parte en la que él podía trabajar lo mejor que le agradaba al Señor y entregárselo al Señor. Ahora, no se paren mucho en ese detalle, solo quiero que vean lo que continúa aquí. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, nadie puede pensar que Caín trajo frutos podridos o arruinados. ¿Qué dice que trajo? Del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Tiene que haber escogido lo mejor, lo mejor. Luego dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok, hasta ahí es la historia que nos cuentan en la escuela bíblica infantil, ¿verdad? ¿Ya la habían leído alguna vez? Ahora les voy a hacer una pregunta que no sé si alguna vez se la habían hecho ustedes. ¿De acuerdo? ¿Cómo supo Caín que la ofrenda de Abel había sido aceptada y la de él no? Ajá. Bien, esa era la razón por la que fue aceptada delante del Señor. Pero ¿cómo se dio cuenta Caín que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de él no? Esa es la noticia que les tenía a ustedes, que la literatura rabínica del Talmud, o sea, de la Midrash, que se llama la interpretación rabínica judía, dice que lo que consumió el holocausto de Abel fue fuego. En cambio, en el altar de Caín no hubo fuego, no hubo que el Señor consumiera ese sacrificio. ¿O qué piensan? ¿Que Caín dejó ahí la ofrenda y ahí quedó? En ningún lado de la Biblia nos dice eso, pero hermanos, tiene sentido y tiene lógica pensar que Dios apareció y de alguna forma consumió el sacrificio de eso. Se los voy a demostrar. Vámonos a Jueces, por favor. Estoy dándoles todas las citas y toda la referencia que puedo para demostrarles que el Antiguo Testamento está lleno de demostraciones del Espíritu. A ver, déjenme ver, vámonos a Jueces. Perdonen, estoy en Josué. No, yo me equivoqué, perdón. Vámonos a Jueces. Y vámonos por favor al capítulo 13, versículo 15. Perdón. Listo, vamos. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Este es Manoa, el papá de ¿quién? De Sansón. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa el ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahora vean esto. Y el ángel de Jehová respondió: ¿para qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Oigan esto: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Ok? Quiero que vean eso, porque Dios, cuando aceptaba un sacrificio en el Antiguo Testamento, por regla general se manifestaba en el fuego, y ese fuego consumía el holocausto, consumía el altar. El Espíritu Santo está más presente de lo que ustedes se imaginan en nuestra vida, o debería de estar más presente de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que estoy tratando de que me entiendan con esto es lo siguiente: yo sé que duele, yo sé que cuesta, yo sé que a veces no lo entiendo, no lo acepto, no me gusta, pero mi Biblia dice que debo presentarme como un sacrificio vivo delante del Señor. Y cuando estoy dispuesto a rendirme y a ponerme en el altar y a dar mi vida a cambio de la voluntad del Señor, sépanlo por seguro que va a haber un fuego que los va a consumir. Y es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu Santo. Lo necesitamos. ¿Para qué necesitamos el fuego del Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque sin ese fuego nada tiene sentido. No podemos avanzar más en nuestro crecimiento espiritual. Amén. A ver, aquí tenemos el altar del holocausto. Este fuego se sacaba para 4 lugares en el Antiguo Testamento.
Se sacaba para el candelero, se sacaba para el altar del incienso y se sacaba para la mesa de los panes. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Y aquellos que ya leyeron Levítico 16 en la tarea, ¿verdad? Lo sacaban para un cuarto lugar. ¿Ah? Lo sacaban para el propiciatorio. En el lugar santísimo, básicamente lo que el sumo sacerdote hacía es agarraba un incensario, un brasero, y ponía las brasas que se obtenían del fuego que estaba aquí y subía hasta el lugar santísimo. Y como había una cortina, ¿se acuerdan de eso? La cortina pesadísima que tenía que meterse por abajo. Lo que el sumo sacerdote tenía que hacer era poner las brasas en el incienso, ¿verdad? O el incienso en las brasas, mejor dicho. Metía su mano primero con el incensario para que el lugar se llenara de la gloria del incienso, el humo. Cuando el humo ya estaba dentro del lugar santísimo, entonces el sumo sacerdote entraba. Porque si el sumo sacerdote entraba sin que hubiera incienso, moría. ¿Sí? Si ellos querían poner un fuego aquí que no traían de aquí, les pasaba lo que le pasó a Nadab y Abiú. Murieron aquí porque trajeron un fuego que el Señor no les dio. Levítico capítulo 10. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué necesito entonces el fuego del Espíritu Santo? Ya aprendimos que la columna de nube y fuego le apareció a Israel ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad del desierto le apareció la columna de nube y fuego a Israel? En Etam. En Etam. Y luego de esta columna de nube y fuego salía fuego para acá. ¿Están ahí? El fuego del Espíritu Santo es lo que va a encender el altar. El fuego del Espíritu Santo es lo que va a encender el altar. Y cuando el altar está encendido por un sacrificio vivo, entonces ese mismo altar o ese mismo sacrificio es lo que nos da las herramientas necesarias para continuar hacia el lugar santo. Es lo que nos da las herramientas para seguir creciendo. A ver, ¿esto qué representa? ¿Qué representa? La palabra. ¿Esto qué representa? ¿Esto qué representa? Experiencias. ¿Y esto qué representa? Gobierno. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que si yo no puedo rendirme en un sacrificio vivo al Señor, es decir, que el fuego del Espíritu no venga a mí, no me llene, no me redarguya, no me embista, no me unja una vez más, yo no puedo subir a entender la palabra, a entender niveles profundos de oración. No puedo tener nuevas experiencias en la palabra, en la vivencia, y mucho menos no puedo acercarme a tener un gobierno, que el Señor establezca su gobierno sobre mí. ¿Lo están viendo? Ahora entienden por qué es tan importante el Espíritu. Si no lo tenemos y no hacemos nada por obtenerlo, mis queridos hermanos, resulta ser que vamos a tener un serio problema. Vamos a quedarnos estancados, atorados y trabados en nuestro crecimiento espiritual. Ahora uno puede preguntar, entonces, ¿por qué no crezco espiritualmente hablando? Bueno, no crezco espiritualmente hablando porque no hay fuego del Espíritu en mí. ¿De acuerdo? Ahora, creo que Joel 2 lo voy a dejar para la otra semana. Vámonos a Proverbios, por favor. ¿Les parece si lo dejamos para la otra semana? La otra semana les voy a explicar con la ayuda del Señor la promesa que el Señor hizo por medio de su Espíritu Santo. Vámonos al versículo 20, por favor. 1:20. Bien.
1:20. Está bien. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Miren, si me pego a mis notas, solo en la introducción que puse les voy a decir algo. El Espíritu Santo en el creyente hace la diferencia entre una vida apagada, sin vida, valga la redundancia, entre una vida que está a merced de todo lo que el enemigo quiere hacer con uno, y el Espíritu Santo hace la diferencia entre una vida de un cristiano encendida, de un cristiano separado, de un cristiano que está buscando santidad para el Señor. Se lo voy a enseñar todo eso con la ayuda del Señor en estas semanas que vienen. No se pierdan ningún domingo. Yo no sé cuántos domingos más vamos a estar estudiando sobre el Espíritu, y eso que no he empezado con el libro de la hermana Hicks, que se llama El Ministerio Cuádruple del Espíritu Santo. Tengo pendiente ese, y tengo pendiente enseñarles los dos tipos de personas que existen y cómo cada uno de ese tipo de personas puede recibir el bautismo del Espíritu Santo si usted no lo ha recibido. Pero antes de darles eso, necesito que entiendan esto. Listo. 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. Pausa. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Pregunta. ¿Quién está clamando en las calles? La sabiduría. Y según Proverbios 28 y según 1 Corintios 1:24, ¿quién es la sabiduría? El Señor Jesucristo. Pongan otro dedito ahí y váyanse a 1 Corintios. Cuando murió la hermana Hicks hace un año, más de un año, una de las cosas que ella siempre decía era, como miembros del Evangelio de Cristo, como embajadores del Evangelio de Cristo, y más aún nosotros como pastores del Evangelio de Cristo, una de nuestros objetivos y ¿cómo se llama eso? Pretensiones, siempre debe ser probar nuestro caso en corte. Esa es una frase de la hermana Hicks. ¿Saben qué significa eso? Estar listos para cuando nos preguntan, ¿y esto de dónde sale? Esto sale de aquí. La Biblia dice esto. Ahora, por eso les traje a 1 Corintios 1:24. Dice, desde el 23 si quieren, miren. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios ¿y qué, hermanos? Y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y ahora regresamos a Proverbios 1, ¿verdad? Otra vez leamos el 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? La sabiduría está preguntando y está paseándose por las calles y las plazas diciendo, ¿hasta cuándo van a ser necios? ¿Hasta cuándo no van a entender? ¿Hasta cuándo van a entender que si ustedes se acercan a mí van a entender de razones? Van a dejar de hacer lo que hacen. Van a empezar a vivir como le agrada al Señor. Es un hermoso cuadro, una metáfora de la sabiduría hablando, como quien dice, ella anda detrás de nosotros. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Bueno, y ahí echa por suelo cualquier tipo de enseñanza o teoría que diga que nosotros, dice, yo recibí al Señor Jesús yo volví al Señor Jesús, o yo busqué al Señor Jesús. No, hermano, el Señor lo buscó a usted. ¿De acuerdo? Nosotros no buscamos al Señor, Él nos buscó a nosotros. Porque ¿a qué hora uno que está muerto en delitos y pecados reacciona que está muerto en delitos y pecados? Si una de las definiciones de muerto, ¿qué es? Muerto, sin vida, sin pensamientos, sin emociones, inerte, sin moverse. Eso es algo muerto. Pero dice la Biblia que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. Así es que, hermanos, no vayan a creer ni me vayan a decir ustedes algún día, es que la verdad es que yo decidí buscar al Señor. No. Usted hizo caso de que Él lo andaba buscando. Usted estaba muerto igual que yo y Él nos dio vida.
Y un muerto no pregunta, ni opina, ni anda haciendo elecciones. Estábamos muertos y Él vino a darnos vida. Dice el versículo 23: volveos a mi reprensión. Ahora, lean esto conmigo, por favor. ¿Qué dice? He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Vieron eso? Les aseguro que nunca lo habían leído así, ¿verdad? ¿Quién está hablando? La sabiduría. ¿Y qué está diciendo? Escúchenme, vuélvanse a mi reprensión, escuchen y vengan, pongámonos de acuerdo, pongámonos a cuentas. Yo los quiero perdonar. Acérquense a mí y yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes y ustedes van a entender mis palabras. ¿Vieron eso? Van a entender mis palabras y os haré saber mis palabras. Entonces uno viene y se pregunta: es que yo no entiendo la Biblia, es que yo realmente no entiendo cómo funciona esto. ¿Sabe qué usted necesita? Usted no necesita un maestro de Biblia, nada más. Usted necesita que el Espíritu Santo venga y avive la palabra en nosotros. ¿Sí? Para eso necesitamos el fuego, para que la palabra cobre vida en nosotros. Aquellos que se vuelven a mi reprensión, dice la sabiduría, aquellos que prestan oído y están listos para rendirlo todo, yo derramaré mi espíritu sobre ellos y les haré saber mi palabra. Y les haré saber lo que ellos necesitan de mi palabra. ¿Ok? No creo que alcance a llegar a Joel 2. Vámonos por favor a Lucas. Pero les voy a dar varias citas. Vámonos a Juan 14 primero, por favor. Esta la estudiamos la semana pasada y les dije, ahí nos vamos a quedar un rato, unos días. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Juan 14, versículo 26. ¿Lo tienen? Dice: más el Consolador, a ver, léanlo conmigo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Dos cosas: Él viene para enseñarnos y viene para recordarnos, para enseñarnos nuevas cosas y para recordarnos lo que ya hemos recibido del Señor. En pocas palabras, mis queridos hermanos, en la medida en la que yo me rindo en el altar del Espíritu para el Espíritu Santo que venga en fuego y me consuma y presente un altar delante del Señor, en esa medida Él me va a dar una nueva revelación de su palabra y me va a dar un recuerdo de lo que Él ya hizo y me dio por mí en la Biblia, en la palabra. Y si se acuerdan, yo les he dicho cuál es uno de los mayores pecados del cristiano: olvidar. Ustedes han escuchado hablar de esto que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Hay gente que piensa que solo es a reírme o burlarme de eso. La blasfemia es mucho más que eso. La blasfemia es acallar, silenciar, menospreciar y despreciar al Espíritu Santo. Ahora, callen al Espíritu Santo y van a callar a aquel que los tiene que recordar y que les tiene que enseñar cosas nuevas. Callen al Espíritu Santo y van a callar a aquel que nos redarguye de pecado y que nos convence de pecado. Y alguien que ha callado el Espíritu Santo, ¿cómo puede arrepentirse? ¿Cómo puede escuchar la palabra? ¿Cómo puede recordar lo que Dios ya hizo en él? Ahora entienden por qué alguien que apaga el Espíritu tarde o temprano va a terminar secándose. Porque el Espíritu Santo es lo que nos vivifica, es lo que nos enciende, es lo que toma el fuego de Dios y lo pone en el lugar correcto en nuestro corazón. Y nos empieza a guiar por su palabra, y nos empieza a guiar en una oración, nos empieza a guiar en las experiencias. Y cuando les hablé, no me acuerdo, casi les hablé un domingo de la oración, yo les dije: ¿ustedes qué creen? Que orar 4 horas sin entender lo que estoy orando, o básicamente sin ser guiado por el Espíritu en la oración, es más efectivo que orar 10 minutos en una oración guiado por el Espíritu? ¿Qué creen ustedes que es más beneficioso? Una vida de oración eficaz por medio del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Alguien se acuerda cómo fue la oración que hizo?
Solo levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, te agradezco porque tú siempre me escuchas, pero lo voy a hacer aquí a causa de estos que no creen. Lázaro, a ti te digo, levántate. A ver, díganme ustedes, ¿cuántas palabras tiene esa oración? Fue una oración guiada por el Espíritu. Hermanos, necesitamos el Espíritu para que nos enseñe y para que nos recuerde. Recuérdese de lo que Dios ha hecho por usted. ¿Saben por qué no tenemos misericordia con otros? Porque no nos acordamos cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros. ¿Saben por qué nos cuesta perdonar a otros? Porque no nos acordamos cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Saben por qué nos cuesta tener paciencia con otros? Porque se nos olvida la paciencia que Dios nos ha tenido a nosotros. Siempre les voy a relatar la historia del hombre que el rey le perdonó una deuda grande que tenía, y cuando él salió, agarró del pescuezo, les iba a decir. Y cuando salió de ahí, agarró a un hombre del cuello, lo levantó y le dijo: me tienes que pagar las 100 monedas que me debes. Algo así era. Y el rey se dio cuenta, lo mandó a traer y le dijo: siervo malo, porque yo te perdoné una deuda mayor y tú no pudiste perdonar otra más pequeña. Ahí nos la puso bien alta el Señor, hermanos. Porque la Biblia dice: a quien más se le ha perdonado es quien más ama. Y les he predicado sobre 1 Corintios 15, cuando Pablo decía, 1 Corintios 14 o 15, no me acuerdo, y Pablo decía: yo soy un abortivo porque en último momento el Señor me tomó a mí y me hizo un apóstol. Ahora escuchen esto, dice: yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero entiendo que soy menor que ellos, porque por gracia soy lo que soy. Ahora, ¿por qué Pablo hacía lo que hacía y era lo que era? Y si tienen tiempo en su casa, busquen cuando Pablo describe sus padecimientos. No, hermano, no. Uno que lo critiquen o que lo hagan de lado, no, eso no es nada. En serio, Pablo fue azotado, apedreado hasta la muerte. Bueno, fue asesinado básicamente a pedradas. Fue perseguido, sufrió naufragio, sufrió persecución en hambre, en desnudez. Y él decía: soy menor que todos los demás apóstoles. ¿Saben por qué es eso? Porque al que más se le perdona es el que más ama. El Espíritu Santo tiene que recordarnos cuánto el Padre nos ama. Y créanme que cuando ustedes recuerdan cómo el Padre los ama, no les va a importar lo que otros vengan y les hagan a ustedes. ¿Qué decís de mí? Está bien, hermano, no te preocupes, Dios te bendiga, Él me ama a mí. Recuerden lo que Él ha hecho por ustedes y entonces van a ser libres para perdonar. Necesitan al Espíritu Santo para eso. ¿Están viendo la necesidad del Espíritu Santo en esto? Ahora, otro más. Vámonos por favor a Juan 14, 16, un poquito más atrás. El versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador ya la estudiamos. Consolador significa romper, quebrantar, libertar. Pabrak es la palabra hebrea. El consolador viene para hacernos libres y va a estar aquí para siempre con nosotros, si guardamos sus mandamientos. Porque vean, el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Si en realidad me amas, dice Jesús, vas a hacer como mis mandamientos dicen que tiene que hacerse. Y si tú haces eso, entonces yo rogaré al Padre para que envíe el Consolador. ¿Ven cómo hay una cadena en eso? El Consolador no se recibe sin amar a Jesús. El Consolador no se recibe sin guardar los mandamientos del Señor. Porque el sacrificio que es acepto para el Señor es el Señor Jesús, no nosotros mismos. Cuando yo me pongo en el altar, lo que el Señor tiene que ver es la sangre del Señor Jesucristo, no a mí.
Cuando el Señor mira la sangre de su Hijo, entonces manda el fuego. ¿Están entendiendo eso? O sea, aquí no es tal que voy a venir a encender cualquier fuego que yo no quiera que sea del Señor. Cualquier fuego que yo pueda producir en mi corazón. Necesito que sea el fuego del Espíritu. Amén. Ahora, más adelante, por favor, Juan 15:26. Ya les dije, el Espíritu Santo viene a enseñarnos y a recordarnos. Eso es hermoso que lo puedan apuntar, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos qué cosas debo quitar de mi naturaleza que son contrarias al Señor. El Señor Jesucristo fue crucificado y murió, fue sepultado y 3 días después se levantó. Y entonces se apareció a los hombres por 40 días, ¿verdad? Y Él les dijo estas palabras, oigan eso, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué? Él dará, ¿qué? De mí. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que la forma en la que yo puedo conocer al Señor Jesucristo es solo por medio del Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio? ¿O quién es testigo del Señor Jesucristo más que el Espíritu Santo? ¿O alguno de ustedes ha visto alguna vez al Señor Jesucristo en persona para que me lo presenten? No lo hemos visto en persona. Entonces, ¿quién da testimonio del Hijo por nosotros? El Espíritu Santo. Lo que estoy tratando de decirles, mis queridos hermanos, es que el Espíritu Santo es quien nos revela una nueva porción del Señor Jesucristo. Nos revela su naturaleza. ¿Cómo puedo conocer más del Señor Jesucristo? Por medio de su Espíritu. Necesito el Espíritu Santo para poder conocer una nueva dimensión del Señor Jesucristo, una nueva porción del Señor Jesucristo. ¿Me están escuchando? Y hay un montón de cosas más para las que sirve el Espíritu Santo, pero hoy necesito que lo vean claramente. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a llegar al siguiente nivel en mi crecimiento espiritual, al siguiente nivel en mi cambio y transformación personal. Porque, mis queridos, nada nos va a transformar tanto la vida como el Espíritu Santo. Hagan una comparación y vean la diferencia entre el Pedro del Nuevo Testamento que está con Jesús y el Pedro del Nuevo Testamento después de ser bautizado con el Espíritu. Hagan una comparación. ¿Sí? Hagan una comparación entre los apóstoles antes de recibir el Espíritu y después de recibir el Espíritu. Háganla. ¿Y con qué creen que se van a topar? Se van a topar con que las vidas de ninguno de ellos volvió a ser igual. Ahora les voy a decir otra cosa más para terminar. ¿Por qué sé que el fuego del Espíritu viene y aviva la palabra en nosotros? La profecía de Joel, y eso lo voy a enseñar la otra semana, dice que el Señor derramaría de su Espíritu y que sería sobre hijos, hijas, siervos, siervas, ¿verdad? Adultos, niños, jóvenes, ancianos, y que todos verían visiones y comenzarían a profetizar. ¿Sí? Ahora, esa escritura era clásica de los judíos. Ellos la conocían porque ellos esperaban a su Mesías. Ellos esperaban el cumplimiento de esa promesa. ¿Ok? Dice la Biblia que en Hechos 2 aparecieron lenguas de fuego sobre ellos. ¿Me están siguiendo? Y en el instante se aparecieron lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas. Y de gente que estaba ahí, algún par de gente que se asomó, ¿verdad? Y dijo, qué raro eso, es un gran estruendo que se oye, y vieron hablar en sus propias lenguas, en sus idiomas y todo lo demás también. Y cuando se acercaron dijeron, ¿qué es esa cosa tan rara que se ve adentro? Pedro se levantó y ¿qué dijo? Hermanos judíos, esto es lo dicho por el profeta Joel. Citó literalmente y textualmente el pasaje de Joel capítulo 2. ¿Ok? Quiere decir que esa palabra o ese texto estaba en el corazón de Pedro. Lo conocía. Pero cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, ese texto cobró vida. Y Pedro lo entendió.
Y Pedro se paró y Pedro lo pudo exponer y explicar de tal forma que ese día se convirtieron 3,000 personas. ¿Ven la diferencia? El fuego del Espíritu viene a avivar la palabra que hay en mí. Yo puedo haber recibido esa prédica hace 5 años, pero un día aquí el Espíritu me toca, me llena de tal forma que yo me acuerdo, ya me acordé que fue lo que dijo el pastor hace 5 años. Esto es lo que me está pasando, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que debo hacer. Ese es el Espíritu trayendo a vida la palabra que hay en nosotros. Ahora entienden por qué esto es importante, que yo lea mi Biblia, que yo me llene de la palabra, porque son semillitas que quedan sembradas en depósitos, están ahí en depósitos. Pero tarde o temprano, cuando venga el Espíritu y me lleve a esta porción y me lleve a esto otro, y yo estoy rindiéndome constantemente, poniéndome en el altar constantemente para que el fuego del Espíritu encienda mi corazón, tarde o temprano un rayo de luz se va a levantar, se va a encender, y esa palabra va a encenderse y va a cobrar vida en mí. Y entonces Juan 3:16, aunque sea un versículo que me conozco desde que soy niño, va a cobrar una nueva dimensión y un nuevo tamaño para mí, porque voy a entender que el Espíritu me está dando testimonio de que Dios me ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por mí. Y eso va a transformar mi vida. ¿Lo ven? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Eso es la necesidad que tenemos del Espíritu. Necesitamos que Él avive la palabra en nosotros. Necesitamos que Él nos enseñe, que Él nos recuerde. Necesitamos que Él esté con nosotros, liberándonos constantemente como un consolador para siempre con nosotros, liberándonos, quebrando en nosotros la naturaleza que no es conforme al Señor, que no es de acuerdo al Señor. Para eso necesito el fuego del Espíritu. Para eso necesito ir todos los días al altar a rendirme, mi voluntad, mis propios pensamientos, mis intenciones. Aquí en el altar del holocausto se rendían las intenciones, lo más profundo del corazón, los deseos, los anhelos, mi propia capacidad de elegir con los riñones, naturalmente hablando. Todo se ponía aquí, y aquí descendía el fuego, y el fuego nos ayuda a llevar hasta arriba nuestra vida. Finalmente el fuego es lo que nos ayuda a entrar hasta el lugar donde el Señor ya es nuestra cabeza. ¿Lo ven? ¿Ven cuánto necesitamos el Espíritu Santo? No podemos vivir sin Él, mis queridos hermanos. El Señor ahora en la mañana nos movió a cantar ese canto que dice: canta, canta, oh hija de Sión. Yo les dije una palabra ahí. Jeremías 33 es las promesas de la restauración de Dios sobre Israel. Y estoy tentadísimo, el otro año creo que vamos a enseñar de eso. Vamos a enseñar de los profetas del exilio y de cómo Dios en su misericordia guardó a una gente y mostró su favor para con toda esta gente que lo amó a Él, que habló la verdad, que habló los mandamientos del Señor todo el tiempo. Les estoy diciendo eso, ¿saben por qué? Porque el Señor hizo pasar a Israel por el fuego de la prueba, y los que salieron de esa prueba salieron con una palabra avivada en su corazón. El fuego viene de dos maneras. El fuego viene por las pruebas o por el Espíritu Santo. Cualquiera de los dos activa la palabra que hay en nosotros. Ese fuego se manifiesta de esa forma. El Señor nos hace entrar por valles de sombra de muerte para que encontremos la mesa de los panes también ahí. ¿Se acuerdan de eso? Pero el Señor da su Espíritu para que el Espíritu encienda todo el lugar santo en nosotros y nos da una experiencia de crecimiento cual nunca antes. Hermanos, si me rindo al Espíritu Santo, mi vida no puede ser la misma. Jamás va a ser la misma. Ya no puedo volver atrás. Ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. Mi orgullo ya no puede estar en el mismo nivel que estaba. Mi carne ya no puede estar en el mismo nivel que estaba si yo constantemente la estoy quemando delante del Señor. Amén. Bueno, eso es lo que tenía para ustedes hoy. La otra semana vamos a estudiar Joel 2 y cómo la promesa fue cumplida, y esa promesa es para ustedes y para mí hoy. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesús, por favor.